Encomendarnos al Señor para esta clase. Padre amado, te damos gracias que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de toda maldad, nos transforma, nos ayuda, Señor, a andar al día a día, porque, Señor, realmente todo cuanto tenemos proviene de ese sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros. Y, Padre, deseamos suplicarte que tú nos lleves a tus pies, Padre, que en esta mañana realmente te amemos con todo nuestro corazón, sinceramente. Busquemos tu rostro, Padre, y las lecciones que aprendamos hoy a través de tu palabra, a través, Señor, de la comunión con los hermanos, a través de este tiempo juntos, a través también, Señor, de esa comunión en las redes, de todo lo que hagamos, sea para honor y gloria de tu nombre, porque eso es lo que deseamos, que lo que hagamos, Padre, tenga resultados eternos. Guíanos. Te damos muchas gracias por el día de hoy, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Podéis tomar asiento, hermanos. Gracias. Vamos a seguir con nuestra lección de Sean. Recordad que estamos teniendo este libro. Si alguien no tiene el libro, por favor, hacérnoslo saber. Buscaremos más para que todos los que estáis podáis tener. Aunque sé también que el equipo técnico creo que lo pasará, si funciona bien, por pantalla. Y de esta manera podréis tenerlo. Después de la clase tendremos también la Cena del Señor en esta mañana. Así que los que estáis en red, preparados también para poder tener este tiempo de gratitud y alabanza y adoración conjunta. El libro de Jueces es donde vamos a empezar hoy. En el libro de Jueces, la página 54. Página 54, recordad que hemos estado entrando en lo que sería el apartado, la lección 5a, los libros de historia, y hemos estado ya dejando atrás los 5 libros de la ley de Moisés para entrar en el libro de Josué y hoy el libro de Jueces, el libro de Jueces. Vamos a recordar un poquito, porque aunque el pueblo había sido advertido que no adorara a otros dioses, muchas veces pasó por alto la advertencia. Y vamos a verlo en el libro de Jueces, capítulo 2, versículos 11 hasta el versículo 13. Si por favor abran sus Biblias ahí en el libro de Jueces, en el capítulo 2 y versículo 11. Jueces 2, 11. Dice así. Hasta el versículo 13. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Qué versículos tan tristes, qué versículos tan tristes. Aquí menciona 2 dioses, dioses de los cananeos, que eran adorados ahora por Israel, cuando habían dejado al Señor. Los nombres son Baal y Astarot. Baal y Astarot. Baal era un dios masculino, simbolizaba por un toro. Lo habéis visto en muchas representaciones. La palabra Baal quiere decir en hebreo Señor. Baali, mi Señor. Habían cambiado al Señor que los había rescatado de Egipto por un toro. Por un símbolo del mismo diablo, si no realmente el mismo diablo. Las Astarot, y lo dice en plural, eran diosas femeninas. La gente creía que adorar a los tales dioses daba buenas cosechas, fertilidad a mujeres estériles y éxito en la vida. En nuestra sociedad, ¿qué hace que la gente para buscar este tipo de éxito? ¿Qué pensáis que hace? ¿Creéis que hoy en día la gente está buscando poder, riqueza, fertilidad? ¿Y qué es lo que hace? Pon ahí algunas ideas. Alguien me dice algo, alguien quiere participar y me da una idea. Alex, te veo y te miro. ¿Qué pensáis que hace? Sí, Adina. Por ejemplo, sigue los instintos de tu corazón. Seguir los instintos de tu corazón. ¿Bien? ¿Alguien más quiere añadir algo? Ponerlo ahí en las notas. Los hombres buscan todas estas cosas que son del mundo y no importa sacrificar a lo más importante y lo más amado, al mismo Señor, dejarle a un lado para seguir la vanagloria y las riquezas de este mundo, adorando a falsos dioses. El punto 20 dice, ¿qué hizo Dios cuando el pueblo adoró a otros dioses?
¿Qué es lo que hace Dios? Vamos a leer el capítulo 2, versículos 14 y versículo 15. 2, 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. Y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Fijaros bien lo que hace el Señor. Ellos buscaban el poder, la gloria, la riqueza, adorando a falsos dioses, y Dios les retira todo eso, porque Él era el único digno de ser adorado, de ser servido y de ser amado. Israel cambió su corazón y como resultado en sus vidas, en la vida de toda la nación, perdieron las grandes bendiciones de Dios. ¡Qué aviso para nosotros mismos!, ¿verdad que sí? No sea que crezca en nosotros cualquier deseo de gloria y poder y riquezas y en esa búsqueda perdamos realmente al Dios que nos ama, nos cuida, provee, ayuda y guía. El punto 21 dice, pero Dios no castigó al pueblo para siempre. ¿Cómo vino a su rescate? Leed el versículo 16, 2.16, leedlo y mientras lo leéis pensad cuál es la respuesta. ¿Cómo Dios interviene para la bendición de su pueblo? Versículo 16, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Sabes, a veces como obra del Señor a mí me sorprende. Me es difícil entender cómo Él hace, pero lo que yo veo es que en sus planes, en su manera de actuar, nos lleva a amarle más, a darnos cuenta de cuánto lo necesitamos, a buscarle más. Aún cuando pecamos, el Señor sigue detrás nuestro, amándonos y llamándonos al arrepentimiento. Es un Dios que ama y ama profundamente. Con amor eterno te he amado, dice en Jeremías 33:3. Por lo tanto, te soporté con misericordia. La versión antigua dice esas palabras. La nueva versión, la 60, dice, prolongué mi misericordia. Pero ahí está el Señor sosteniéndonos, ayudándonos, esforzándonos, para que dependamos totalmente de Él y de su gracia. Qué hermosa lección. Vamos a seguir leyendo el punto 22, y estáis ahí viendo un dibujito. Seguramente ya habéis reconocido de quién se trata. Punto 22. Esto sucedió varias veces durante un periodo de 300 años. Fijaros, 300 años. Primero el pueblo caía en pecado, luego Dios permitió que fuera vencido por sus enemigos y más tarde un juez fue levantado para darle victoria en la batalla. Este es el círculo del libro de Jueces. Fijaros que es 300 años, continuamente esa misma manera de actuar y de hablar. Los más famosos de estos jueces fueron Gedeón y Sansón. Seguro que esos dos nombres os suenan. Si le interesa, puede leer su historia en Jueces capítulos 6 a 8 y 13 al 16. Leed el libro de Jueces. Esta semana os animo a que podáis leer el libro de Jueces como la semana pasada Josué, para que veáis cómo Dios actúa siguiendo ese círculo. Dios llamando al arrepentimiento a su pueblo, no dejándole, porque Dios tenía un propósito. Había algo, Dios había escogido a esa nación Israel, Dios le había dado promesas a sus padres y Dios seguía mostrando su misericordia a pesar del corazón de Israel. ¿Cuáles son los dos libros de historia que hemos visto hasta ahora? Esa es fácil. Josué y Jueces. Josué y Jueces, dos libros de historia que os animo, si no lo habéis leído, a poderlo leer durante esta semana. Vamos al libro de Ruth. Este es un libro más pequeñito y si pasáis la página vamos a mencionarlo rápidamente. En el libro de Jueces vimos cómo el pueblo de Israel solía volverse a otros dioses. El próximo libro de historia describe cómo una extranjera llegó a adorar al Dios de Israel. Este libro se llama Ruth. Qué extraño que mientras Israel abandonaba a Dios verdadero para seguir a dioses falsos, tenemos a Ruth, la moabita,
una mujer extranjera que no es de Israel, pero que va a formar parte incluso del plan mesiánico para el nacimiento del Señor Jesucristo. Y Dios va a usar a esta mujer de una manera extraordinaria y nos va a dar un libro, Ruth, con un montón de enseñanzas para nuestras vidas. Así que vemos ahí claramente, Dios usa a las mujeres y Dios nos habla a través de estas mujeres en nuestras propias vidas, a través, en este caso, del libro de Ruth. Es un libro muy corto, Puedes leerlo fácilmente. Si queréis añadirlo esta semana, Jueces, Ruth. Es muy, muy corto. El último versículo del libro nos cuenta que Ruth llegó a ser tatarabuela de un rey muy famoso. ¿De quién? Tatarabuela de David. ¿Puedes imaginarte la escena? Yo no estoy muy seguro de esto, pero puedo imaginarme que tal vez esta tatarabuela vivió junto con su bisnieto, David. ¿Puedes imaginarlo que esta tatarabuela tuviera en brazos a ese niño? ¿Verdad que sí? ¿Os imagináis el gozo de esta mujer? Y sabemos su historia, sabemos que Dios actuó de una manera fuera de lo normal, fuera de lo común, fuera de lo que ninguno de nosotros hubiéramos pensado, diseñado o nos hubiera gustado, para llevar su plan a cabo. Ahora, ¿es cierto que Dios cumple sus promesas? Sí, ¿verdad? A pesar de nosotros mismos, Dios cumple sus promesas. Pero también vemos a través de estas vidas que cuando nosotros no nos consagramos al Señor en nuestras vidas, hay consecuencias. Cuando no le amamos y le buscamos. Cuando no estamos dispuestos realmente a seguir su palabra. Y por eso la importancia que vemos en el libro de Ruth, de la obediencia de esta mujer moabita continuamente siguiendo la guía del Señor en sus vidas. Y buscándole a Él, y vemos qué gran bendición. Bueno, vayamos al punto 25. Aprenderemos más acerca del rey David en la próxima lección. Y vamos a hablar un poquito hoy, porque tenemos tiempo para hacerlo. ¿No es interesante que el Señor haya escogido a una mujer extranjera para que fuese la antepasada del más grande rey de Israel? Y por medio del rey David, Ruth también fue antepasada de Jesucristo. Gran privilegio. Como esa decisión que Ruth toma en su vida, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y así me haga Jehová, y así me añada que solo la muerte haga separación entre tú y yo. Cuando Dios une dos corazones de esa manera, una suegra y una nuera, como fue unido con un propósito, que Dios fuera glorificado en esas dos vidas, en esos dos corazones, y los uniera para que, por la descendencia, hoy tú y yo fuéramos salvos. Es imposible lo que voy a decir ahora, pero solamente es para hacernos pensar. ¿Te imaginas que Ruth hubiera hecho igual que la otra nuera? Me vuelvo a Moab. Abandono. Lo dejo todo. Esto no tiene propósito, no tiene diseño, no tiene nada, no tiene futuro. Me voy de aquí. Pero ella estuvo dispuesta a andar en lo que Dios le estaba guiando. Y Dios bendijo. Os invito a que leáis la historia de Ruth, sobre todo aquellos que os gustan las historias románticas. ¿Sí? Xavi Ruiz le encantan, así que está sonriendo. Os invito a que la leáis. Y descubriréis lo hermoso que Dios hace cuando un hombre y una mujer están dispuestos a hacer su voluntad. Vayamos a la siguiente lección, vayamos al siguiente punto, los libros de historia. Lección 5b, estoy hoy, yo sé que debido también a que me alargo, no termino una lección, sino que voy a veces haciendo media lección, a veces como hoy paso a la siguiente, pero seguid con ello. Recordad que hay un examen en la página 126 que os invito a hacer. Y si queréis recibir el diploma, tanto de la Fundación Bíblica como desean, tenéis que mostrarnos, ¿verdad? Nuestra secretaria Dana y yo estaremos al cargo de ello.
¿Sí? Dan está ahí pasando lista a ver quién está y quién no. Así que os animo a que podáis hacerlo de esta manera. Va a ser muy bonito el día que terminemos esta lección poder recibir esos diplomas. Vale, vamos al siguiente punto, 5b, los libros de historia. En el Antiguo Testamento hay 12 libros de historia, hasta ahora hemos mirado 3. ¿Cuáles son estos 3? Ponerlo ahí. Y mientras lo ponéis, también deciros a los que estáis en redes que os hemos pasado los PDFs a nuestros queridos grupos, los tenéis ahí si tenéis alguna pregunta, cualquier cosa, hacérnoslo saber, por favor, y si también queremos enviaros ese diploma. Perdonadme, ¿qué libros eran? Los olvidé. ¿Josué? Gracias, menos mal que os tengo. Ahí estaban esos 3 libros, Josué, Jueces y Ruth. Hoy veremos los próximos 6. Bueno, no vamos a verlos hoy todos, ¿vale? Pero en esta lección cubre a esos 6. De la lista es la Biblioteca de la Biblia en la página 134. Escribe en su orden correcto Josué, Jueces, Ruth. ¿Os atrevéis? Primer libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Primer libro de Reyes. Dana, muy bien. Muy bien, Carlos, menos mal que la ayudaste. Segundo libro de Reyes. Luego te pregunto a ti, Carlos. Segundo libro de Reyes. Primer libro de Crónicas y segundo libro de Crónicas. Luego Nehemías y Esther. Nehemías y Esther, ¿sí? ¿Os habéis dado cuenta? Algo ha pasado aquí. El 9, 2.9, segundo libro de Crónicas. Falta el 10. ¿Qué error tipográfico más grande han hecho? Bueno, para que veas que nadie es perfecto. Poned ahí un 10. Justamente falta ese libro, Esdras. Y es muy importante ese libro, Esdras y Nehemías entonces. Muy bien. Estos libros tienen 2 partes cada uno y juntos describen el auge y la decadencia de los reyes de Israel. El primer libro y segundo libro de Samuel, el primero y segundo de Reyes y primero y segunda de Crónicas. Ahí habla de los reyes de Israel. Para mí, esos libros en mi propia vida me han traído muchísimas enseñanzas del propio corazón del hombre y también del corazón del hombre en liderazgo. Descubriremos, y esto os lo comparte el rey David. Para mí el rey David es un ¿cómo decirlo?, un gigante. Es realmente un hombre para tomar ejemplo de él, porque amó al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Yo sé, y todos sabéis, si habéis leído esos libros, los errores y pecados que ese hombre cometió, y gordos, pero nadie se arrepintió como él. Salmo 51 y Salmo 34 nos lo muestran. Él buscó al Señor, él amó al Señor, él vivió apasionadamente su vida, pero todo lo que hacía no era a medias, no era indiferente, era un hombre entregado a Dios. Y veremos estos ejemplos en estos libros. Bueno, vamos un momento a ese cuadro. Observe arriba la línea de tiempo que estudió la lección 3a. Esto ya lo vimos. Y si recordáis, Abraham, Moisés, David, el exilio, Cristo, ¿ves dónde estoy ahí en ese gráfico? Pues donde pone más o menos ahí David en el año 1000 antes de Cristo, más o menos. Esa es la época que cubre estos libros que estamos viviendo. Vamos a la página 57. ¿Pertenecen los libros del Antiguo Testamento al periodo antes o al periodo después de Cristo? Antes de Cristo. Era muy fácil, eso era muy fácil. Pero ¿os dais cuenta como que dice que 1000 y va para allá, va bajando los números? Antes de Cristo se cuenta al revés. Van disminuyendo los números. Vemos la lección, perdonadme, se encuentra del lado izquierdo o del lado derecho de la línea de tiempo. Pues de este lado. ¿Y este lado cuál es? ¿El izquierdo? ¿Aquí? Sí, eso es, el izquierdo. Muy bien, podéis apuntarlo ahí. Vemos la sección histórica en más detalle. Mira estas fechas. Y esto nos ayuda también a ver el periodo de la historia. El periodo de los jueces, de los reyes y el periodo del exilio.
Cuando hablamos del periodo de los jueces, estamos hablando aproximadamente del año 1400 al año 1050. Josué, Jueces, Ruth pertenecerían a esa época, igual que primer libro, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primera y segundo libro de Crónicas. Esos pertenecen ya al 600, Esdras, Nehemías y Esther, hasta el 400. Algo pasa en el 400, que es muy interesante. Se llama el periodo intertestamentario. En 400 años antes de Cristo no hay revelación. No, Dios no comunica, no hay ningún libro que se escriba. 400 años de silencio. Pero ese silencio no quiere decir que Dios no estuviera obrando, que Dios no estuviera trabajando, que Dios no estuviera comunicando. Dios le había dado a Israel todo lo que necesitaba. Esta mañana estaba pensando si predicar o no sobre el libro de Job. Muy probablemente predique por la tarde sobre el libro de Job, porque ayer mi corazón fue realmente conmovido por varias cosas, pero una de ellas fue ver a Job y entender más la relación que este hombre tenía con el Señor. Y veremos Job cuando hablemos de los libros poéticos. Pero creo sinceramente que Job tenía el mismo corazón que David, que Moisés, que Enoc. Corazones que amaban a Dios. Y sabes una cosa que he descubierto también, creo que cuando hay silencio, es bueno. Cuando Dios guardó silencio, Dios estaba obrando. Pero ¿no os pasa que cuando hay silencio de parte de Dios es cuando más se sufre? Cuando quieres que Dios responda y no responde. El libro de Job nos va a indicar eso y nos va a mostrar también el conocimiento que Job tenía del Señor. Pero si quieres saber más, tienes que venir esta tarde para escuchar el mensaje, porque me estoy yendo por otro derrotero. Esta tarde hablaremos de Job. Vamos al punto siguiente. Los libros de historia cubren el periodo de 1000 años, desde 1400 a.C. al 400 a.C. ¿Cuál se encuentra más a la izquierda, 1400 o 400? ¿Cuál es el más a la izquierda? 1400. Entonces, ¿cuál se le encuentra antes? ¿1400 o 400? 1400. Esa era fácil. Mire de nuevo la línea del tiempo arriba, verá que el tiempo desde 1400 hasta 400 antes de Cristo está dividido en tres periodos: el periodo de los jueces, el periodo de los reyes y el periodo de exilio. En el diagrama, ¿qué periodo abarcan los años 1400 a 1050? Si lo ves ahí, en los jueces. Y después, ¿qué son los tres libros que pertenecen a este periodo? Josué, Jueces y Ruth. Apuntarlo ahí, eso que antes estaba comentando. Lo mismo pasa con el 50 al 600 antes de Cristo. ¿Cuáles son las tres partes de libros que pertenecen a este periodo? Lo miráis ahí en las notas. ¿Y es? ¿Sí? Sin miedo, que no os oigo. Samuel, Reyes y Crónicas. Muy bien. Samuel, Reyes y Crónicas. ¿Y qué años abarca el periodo del exilio? ¿600? ¿Hasta él? 400. Ese bloque. Y también veremos lo que pasa en el periodo del exilio. ¿Y qué libros pertenecen a este periodo? 3 libros del periodo del exilio: Esdras, Nehemías y Esther. Y os doy un dato: el exilio fue el resultado de lo que pasó en el libro de Jueces. Israel siguió a otros dioses. Y por eso hubo el exilio. Pero aún en el exilio, Dios tenía un grupito, un remanente, quien estaba dispuesto a seguir al Señor por fe. Escriba los 3 periodos en su orden y con sus años correctos. ¿Podéis ponerlo ahí? Periodo 1. Si lo podéis poner, Jueces, 1400, 1050. Punto número 2, Reyes, 1050, 600. Punto número 3, Exilio, 600 al 400. Bueno, yo sé que esto es bastante académico, lo sé, pero nos ayuda a ponernos en el contexto para entender que Dios obra también a través del tiempo. Dios obra a través del tiempo.
Y muchas veces tenemos que entender el tiempo en que vivimos para entender lo que Dios está haciendo. Por eso es importante estas fechas. Escriba los primeros 9 libros históricos en su orden correcto. ¿Estáis preparados para ello? O lo que voy a hacer es, los vamos diciendo sin miedo, ¿vale? Vamos a decirlos y de esta manera los vamos memorizando, vamos recordando el orden de los libros. ¿Estáis preparados? Los repetimos todos. El que lo diga más flojito vendrá aquí delante para decirlo delante de todos, ¿vale? Muy bien, primer libro sería Josué. Josué. Primer libro es Josué. Segundo libro, Jueces. Tercer libro, Ruth. Escribirlo. Siguiente libro, Primera de Samuel. Primer libro, no primera, primer libro. 1 Samuel. 2 Samuel. Siguiente. Reyes. Primer libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Muy bien. Primer libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. Y fijaros cómo hasta yo mismo caigo en el error que hacemos tantas veces. Decir, primera de Crónicas, primera de Reyes, primera de Samuel. Es el primer libro. ¿Lo ves? Es masculino. Es masculino. Pero no os preocupéis, yo sigo luchando con mis eses y intento no decir dijiste, sino dijiste. Lo intento, así que si alguien me oye decir ese final que está muy mal en castellano, me lo recordáis. ¿Vale, Xavi? No, dijiste. Dijiste. Ahí los que estáis detrás en internet. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, ¿lo habéis escrito ya? Vamos al periodo de los jueces. Rápidamente, nos quedan 5 minutos para terminar esta clase y me gustaría ir a ese periodo de los jueces del cual antes estábamos ya hablando. Ya vimos este periodo en la lección 5a con jueces como Gedeón y Sansón. El último de los jueces fue Samuel. Fijaros que Samuel nos va a dar 2 libros, pero él fue un juez, no lo olvidemos, él fue un juez, cuya vida es cubierta por los libros de 1 y 2 de Samuel. Era un líder grande, pero humilde, y podemos aprender mucho de él. El estudio de los personajes bíblicos es apasionante, pero debe cambiar nuestra vida. A mí me ha encantado ver a estos hombres como líderes, como humildes, amantes del Señor, pero os quiero compartir algo que en estos últimos meses el Señor ha movido más y más mi corazón, es tomar al Señor Jesucristo como referente y ejemplo en mi vida. Y muchas veces, lo digo por mí, he estado leyendo su historia y lo que hizo, los milagros, ¿verdad que sí? Pero nunca como ahora había observado cómo era Él para imitar su ejemplo. Su trato con los demás, su servicio, su carácter, para imitarlo. Y de verdad, y os lo comparto porque en privado lo he compartido mucho en conversaciones con personas muy cercanas, mi necesidad de ser transformado a la imagen de Cristo. Y eso es algo que quiero deciros al estudiar Samuel. Él es un referente, no digo que no, pero que no pasa por encima del carácter de Cristo. Y si hay algo en ti o hay algo en mí que no es como debería ser según Cristo, debe ser arrancado, cambiado, transformado. Samuel hizo lo que el Señor le dijo. Vamos un momento a 1 Samuel 16, 4. 1 Samuel, primera vez, ya lo he hecho. Primer libro de Samuel, 16, 4. Primero 16, 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, es pacífica tu venida. Marcad esas palabras. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Marcad esas palabras en vuestras Biblias. Marquémoslo en nuestras vidas. Debemos hacer como el Señor nos manda, nos dirige. A veces no es fácil. A mí me gustaría mucho, de verdad os lo digo, que muchas veces el Señor viniera y me dijera, Pedro, haz esto. Así, 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 así. No oigo, solo tengo su palabra. Pero si yo estoy dispuesto a escuchar su palabra, el Señor va a guiar mis pasos, porque es su palabra. ¿Vemos?
rápidamente, lo último ya para el día de hoy, de cuál ejemplo podemos aprender cada una de las siguientes lecciones. Orar por otros es nuestra gran responsabilidad. Podemos leer. ¿Debemos obedecer exactamente a lo que Dios nos dice? Y debemos escuchar cuando Dios nos habla. Ahora, la respuesta la tenéis ahí en el punto 10a, b, c, a. Hablaré más de esto en la siguiente lección, pero dejadme resumirlo. Orar por otros es nuestra gran responsabilidad. Tenemos que ser intercesores. Tenemos que ponernos en la brecha y orar por otros. A veces usamos la oración como un medio para conseguir cosas, pero Dios quiere que seamos intercesores. En segundo lugar, debemos obedecer exactamente a lo que Dios nos dice. Y hay cosas que son claras en la palabra de Dios, hay cosas que no. Hay cosas que no son claras y que pasan en la vida y que tú simplemente te dejas llevar por el Señor. Y dejas que Él haga. Y si tu corazón está en comunión con el Señor, en relación con el Señor, Él va a guiarte. Y por último, debemos escuchar cuando Dios nos habla. Ya lo creo. A veces Él utiliza un versículo, justo lo que necesitamos. A mí me ha pasado y creo en esto. Creo que el Señor me habla. Ahora no es, voy a ver lo que Dios me dice, pongo el dedo. ¿Sabes? Lo he explicado alguna vez. Alguien puso el dedo y dijo, ¿fue Judas y se ahorcó? Dijo, no, este versículo no es para mí, volveré a abrir la Biblia. Puso otra vez el dedo y leyó, ve y haz tú lo mismo. Y pensó, no, este versículo no es para mí, y volvió y puso el dedo y dice, lo que debes hacer, hazlo pronto. Así que si alguien sigue ese método, puede terminar en un árbol colgado de su cuello. Así que no lo hagáis, no lo hagáis.